Vamos a seguir adorando a Dios. Démosle gracias que nos permite estar aquí reunidos para adorarle, para darle gracias. ¿Cuántos tienen acciones de gracias para Él? Por la vida, por habernos levantado, por la vida eterna, por su Hijo Jesucristo, por su palabra, por congregarnos como hermanos en Cristo, porque nos ha guardado en medio de la pandemia, porque a pesar de pruebas y dificultades, Él nos ha sostenido. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana de domingo, este mediodía ya, de darnos esta oportunidad de congregarnos, de venir a tu palabra, Señor. Queremos pedir en el nombre de Jesús que tu palabra hoy predicada nos instruya, nos redarguya, nos alimente, nos haga crecer, madurar, conocerte más. Dame la gracia para compartirla, limpia y pura como es tu palabra, poderosa como es tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos dé entendimiento esta mañana de lo que tú quieres hablarnos de manera personal, de manera familiar, a esta iglesia local, a cada hermano y hermana que se están conectando por internet, a quien vea esta enseñanza de manera diferida en otra ocasión, que tu palabra penetre a lo más profundo de su corazón. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Buenos días a todos. Algunos ya los habíamos visto, no nos habíamos visto. Buenos días a quienes se conectan por internet. La buena noticia es que tenemos mejor internet. Quisiera que nos comentaran ahí en el Facebook si están recibiendo mejor la señal. Mejoramos un poco la señal cambiando de proveedor de internet. No le voy a hacer el comercial, no es la idea, pero esperemos que esté mejor y que estén recibiendo mejor la señal aquellos que por alguna circunstancia no pueden venir. Bueno, vamos a continuar. No sé si me puedes dar tantito al rojo primero, a ese tantito, sí, ahí está bien. Vamos a terminar esta mañana la serie completa de Cristianos de Verdad, 60 enseñanzas con hoy, más de un año de enseñanzas. Un poco se suspendieron en algún momento por la serie del Salmo 90, por ahí por la serie de Apocalipsis y el panorama bíblico de las señales del fin. Sé que hay mucho más que abarcar, pero creo que abarcamos claramente quién es a la luz de la Biblia un cristiano de verdad. Y hoy vamos a terminar con esta gran encomienda a todo cristiano de verdad. Es un mandato de Jesucristo y la Biblia es bien clara. Juan 14:15 dice con toda claridad: si me amáis. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, la evidencia es que guardamos sus mandamientos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice en la versión Dios habla hoy: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que nos tiene estas 3 semanas estudiando? Mateo 28, del 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
y dice ahí el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí es claro, el mandato es ir y hacer discípulos. Y si alguien ama a Cristo, obedece su mandato. Y si alguien ama a Cristo, está yendo y haciendo discípulos, enseñándoles todo lo que ha mandado. Esa es la consecuencia de ser un discípulo. Hacemos otros discípulos. Enseñamos lo que Él nos ha mandado. Enseñamos quién es Cristo, su palabra. Enseñamos, predicamos, compartimos el Evangelio. Todas las verdades del Evangelio, compartimos lo que Dios dice en su palabra, compartimos claramente el mensaje del Evangelio. Y sabemos que este mensaje no a todos les agrada, no a todos les gusta, no a todos, incluso hay cristianos que son selectivos, que no les gusta ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, y a veces por predicarlas sucede lo que le pasó a Pablo en Gálatas 4:16, que conocemos muy bien, donde Pablo les dice a los Gálatas que me he hecho enemigo de vosotros por decirles la verdad. A veces por decir la verdad te echas de enemigos a personas aunque se dicen cristianos. Pero debemos seguir predicando la palabra, diciéndole al pecado, pecado, lo que la Biblia dice que es pecado, diciéndole a la gente claramente, 1 Corintios 6, 9 y 10, que los mentirosos, los avaros, los afeminados, los que se echan con varones, los avaros, los idólatras, los borrachos, no van a entrar en el reino de los cielos. Hay gente que dice, pues yo conozco a fulano, pues sí es medio idólatra y medio avaro y medio borracho, pero yo veo que no falla la iglesia. Ahí va todos los domingos. Aquí dice la palabra de Dios que los mentirosos o avaros o ladrones o idólatras o afeminados no van a heredar el reino de los cielos, y tenemos que decirlo con claridad, llamando al arrepentimiento para que la gente venga a Cristo y siguiendo haciendo lo que dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden, que obedezcan, que perseveren en todas las cosas que Cristo ha mandado. No debemos dejar de predicar el Evangelio. No hay pretexto, pandemia, no pandemia, semáforo amarillo o rojo o verde. Hay maneras de seguir cumpliendo el mensaje del Evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Ay de mí, debemos de seguir predicando el Evangelio. Sé que esto es insistente, son 3 semanas como insistiendo en lo mismo, pero como decía Pedro, pues aunque ya se lo sepan, no dejaremos de insistirlo. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Mateo 28:20, enseñando que guarden todas las cosas que Él ha mandado, todas. Y para eso nos preparamos, y para eso nos congregamos, y para eso hay un estudio los martes, metódico, sistemático, ordenado, de segunda de Pedro. En este caso lo vemos versículo por versículo. Eso que están aprendiendo les va a servir para discipular a otros. Discipular es hacer discípulos que sigan a Cristo. Discipular es enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. ¿Saben por qué está la iglesia como está hoy? Un cristianismo mediocre, cristianos tranzas, borrachos, adúlteros, afeminados, que están siendo consagrados como pastores. ¿Por qué está la iglesia así? ¿Por qué está viviendo muchas veces igual que el mundo? Porque faltan cristianos, no solamente pastores, cristianos que enseñen todas las cosas que Cristo ha mandado. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta, porque el mandato es para todos, no es solo para el pastor o para el que diga yo soy evangelista, y por eso es para cada cristiano ir y hacer discípulo. Tú tienes familiares, amigos, vecinos a los que puedes compartirles y enseñarles lo que Cristo ha mandado. Y claramente dice ahí lo que Cristo ha mandado, es decir, lo que Él dice para ser seguidores de Cristo, que perseveren, que obedezcan la palabra y que ellos a su vez hagan otros discípulos.
Cada uno debemos de estar cumpliendo este mandato. Ciertamente hoy oímos que muchas iglesias se llenan, aún en pandemia, con cientos y con miles. Aquí en Cuernavaca hay iglesias que así se llenan. La pregunta es, ¿estarán haciendo discípulos? ¿Les estarán enseñando que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado? Muchas veces esa gente son discípulos, pero discípulos del pastor de esa iglesia, discípulos de la denominación, discípulos del cantante, discípulos del famoso, pero no son discípulos de Cristo. Se han vuelto discípulos, seguidores, más de predicadores y cantantes que de verdaderamente Jesucristo, como dice la palabra de Dios. La gente muchas veces sigue más a predicadores que a Cristo. Hay predicadores que desde el púlpito hacen chistes de Jesucristo y nadie dice nada. Hay un predicador que es cuentachistes y se cuenta unos de Jesucristo, y yo estaba, y Jesucristo por acá, y Jesucristo, todo risa y risa, y nadie le dice que el nombre de Jesucristo no se toma en vano, ni a broma. No puede uno burlarse ni tomar con falta de seriedad el nombre de Jesucristo, pero como son sus ídolos, pero eso sí, si tú dices, mira, ese que escuchas es un falso profeta, se te van encima. Pueden burlarse de Cristo, pero no de ellos. Es impresionante lo que está pasando. Mucha gente está siguiendo pastores, cantantes, predicadores disque super ungidos, y son discípulos de ellos, pero no de Jesucristo. Y de eso se encargan esos predicadores, de hacer discípulos de ellos, que los sigan a ellos, que crean en ellos, que crean que los infalibles son ellos, que si se apartan de ellos, que si se salen de su cobertura, cuidado. Yo lo viví de manera personal, directa, en una iglesia allá en Colombia de más de 30, 40 mil miembros. Si vieran la manera como los tienen adiestrados, hablar de sus pastores, todo el tema desde que llegas es mencionarte a sus pastores. Nuestros pastores fulano y sutana hicieron esto, y el pastor le habló tal, y el pastor, y de tal manera que te meten en la mente a sus pastores y no a Cristo, y no el mensaje de Jesucristo. El otro día me enseñaron un folleto de una iglesia muy grande aquí en Cuernavaca, y me decía, mire, le voy a enseñar el discipulado que les dan a los que llegan. Abrí el discipulado y lo primero que les daban, ¿quién es el pastor? ¿Cómo fue llamado el pastor? ¿Cómo es su denominación? ¿Cómo fueron creciendo? ¿Cómo construyeron esa iglesia? O sea, los adiestran en quiénes son ellos, quién es su pastor, quién es su iglesia o denominación. Y es más, en la parte de atrás, la foto del pastor y la pastora. De verdad, yo lo vi el folleto, y cada folleto, cada discipulado, en la parte de atrás, una foto muy bonita como de, ¿cómo se llama? Como de estudio del pastor y la pastora. Entonces, ya que los tienen bien adestrados, ahí les dan una embarradita de la palabra de Dios, y entonces son generalmente liderazgos autoritarios. Si te vas de mi iglesia, te va a dar el coronavirus, el delta y el que le sigue. No, entonces no, sí, no, mejor no me voy. Pero el mandato es Mateo 28, 19, el mandato que debemos cumplir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que hacer discípulos de Cristo, que sigan a Cristo, que imiten a Cristo, que aprendan de Cristo, que Cristo sea el centro de sus vidas. Si uno lee las cartas de Pablo, de Juan, de Santiago, todas exaltan a Cristo. Todas llevan a poner la mirada en Cristo. Su mensaje es que siguieran a Cristo. Un día pasó lo siguiente en Corinto, 1 Corintios 2:1. Seguramente conocen ese pasaje, pero miren lo que pasó.
Le dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, dice Pablo, yo fui con ustedes, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui a echarles mi rollo, a ver qué les digo, a ver qué filosofía, qué último libro leí de la... No, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui a hablarles de mí, dice el versículo 2, escuchen lo que hacía Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Jesucristo. Porque él fue llamado, igual que tú y que yo, a ser discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Insisto, a veces yo he oído gente que dice, no, pastor, yo comparto un montón y le digo a la gente que venga a la iglesia, que ahí cantan bien bonito, que el pastor predica bien, que hasta dan cafecito, y yo así me la paso predicando. ¿Eso es compartir de Cristo? A lo mejor la persona está, bueno, no a lo mejor, la persona está muriendo en sus pecados y tú hablándole de tu iglesia. Cuando lo que debemos hablar es de Jesucristo y este crucificado, es decir, que murió por sus pecados, que necesita arrepentirse, venir a Cristo. Entonces, fíjense, Pablo, en 1 Corintios 1:11, fíjense lo que estaba pasando en Corinto, regresándonos un poco. Dice, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Alguien fue y le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Los de Corintio tienen contiendas. Ya hay divisiones, están peleando entre ellos. ¿Quién fue y quién se los dijo? Los de Cloé. Recuerden, y lo más seguro por el contexto, es que en esos tiempos se reunían en casas por la persecución. Y seguramente estos de Cloé son los que se reunían en la casa de Cloé. Y fueron, y dice ahí la palabra de Dios, que le informaron a Pablo. ¿Qué hicieron? Le informaron. ¿Fue un chisme? No, fue un informe. Hay que distinguir entre el chisme y cuando alguien va con el pastor, oiga pastor, fíjese que vi que un hermano está haciendo esto y esto. Tú ves cuando la intención es informar para que se tomen acciones, de exhortarlo, de llamarlo al arrepentimiento, o cuando es chisme. Por ejemplo, a veces te llegan, hermano, ¿ya supo? Dice la tía del hermano Ruperto que le dijo el primo de un amigo que le comentaron el otro día que pues ya es chisme. No tiene ni, el chisme tiene la intención de destruir, de dañar, de lastimar. Pero aquí no, aquí vinieron con Pablo a informarle, hay contiendas en Corinto, hay divisiones, hay disputas. A mí me vienen y me cuentan, recién empezaba la pandemia y 2 o 3 me contaron de aquí de la iglesia, hermano, ¿qué cree? Está empezando la reunión de la iglesia en línea, estaba empezando la pandemia, dejamos de congregarnos físicamente, dice, y hay una persona que le está enviando mensajes a los hermanos que se conecten a otra predicación. Ahora, yo no soy celoso y les dicen que hermanos, conéctense por allá. El problema es que era de un falso profeta. O sea, mientras estábamos nosotros comenzando a predicar en línea, les mandaban, no, mire, conéctense a ver a este predicador. Y era un falso profeta además. Digo, que lo hagan, de pronto dices, bueno, pues cada quien es libre, ¿no? Si no les gusta la enseñanza que damos, si creen que está apartada la palabra de Dios, pues que hablen y digan, pero empecé y me lo comentaron no como chisme, sino para que supiera. Entonces, bueno, la idea es que justamente el pastor al predicar, una de las cosas que hace con la palabra, ¿se acuerdan de 2 de Timoteo 3:16? Con la palabra se enseña, estamos aprendiendo, pero también se redarguye. Cuando alguien se está apartando, ¿qué hace la palabra? Redarguye. También corrige, cuando alguien ya se apartó, a ver,
vas y con la palabra lo corriges, y también la palabra de Dios instruye. Entonces, es importante, pues, regresando a 1 Corintios 1:11, que vinieron con Pablo y le dijeron, oye, hay contiendas, pero fíjense qué contiendas había. Versículo 12. Aquí ya empezaba el problema de las divisiones. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Empezaron, miren, a veces, bueno, no a veces, la carne en la que todavía vivimos tiene una tendencia a la idolatría, a poner los ojos en los hombres. Entonces ya empezaron, no, yo soy de Apolos. Yo he oído estas discusiones hasta en hermanos de sana doctrina. No, pues yo soy fulanista, yo soy no sé qué, yo soy. Y el último que dice aquí, yo soy de Cristo. Esos son los que estamos bien ubicados, los que decimos, yo soy de Cristo. No somos de un pastor, no somos de una denominación, somos de Jesucristo. Los que predican, los pastores, Dios los levanta con un propósito, pero debemos de cuidar de poner los ojos en Cristo. Amén. No somos ni de Apolos, ni de tal denominación, porque mucha gente de verdad sigue al hombre. Y cuando el hombre le falla, y que es muy común que los hombres fallemos, no, ya me voy, se apartan del evangelio porque pusieron sus ojos ¿en quién? En los hombres. Yo les he contado que cuando recién me convertí, la primera iglesia a la que fui tenía 6 o 7 pastores. Y había 2 en particular, pues que su enseñanza era amena, agradable y sana doctrina. Pero ya la gente hablaba, ¿hoy quién predica? No, pues fulano. Y si no era uno de esos 2, el siguiente domingo bajaba la membresía. Y hablaban, ¿y hoy quién predica? No, pues, y se llenaba. Y miren que los otros 5 predicaban sana doctrina con diferente estilo, pero se decidió ya no anunciar. ¿Y quién predica? Pues no sabemos, ¿no? No se va a decir porque, hermanos, ya están siguiendo al hombre. Ciertamente alguno puede tener una mejor facilidad de palabra, pero lo que nos debe ocupar es que si lo que nos predican es lo que Cristo mandó o no. Que se enseñe Mateo 28:20, que se enseñe la palabra que Cristo mandó, independientemente de quien la predique. Claro, el que la predica debe ser llamado por Dios, idóneo, etcétera, etcétera, de buen testimonio, pero lo más importante es que enseñe lo que Cristo ha mandado. Eso es lo que debemos verificar. Entonces, por eso Pablo en 1 Corintios 1:13 les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Porque uno decía, yo soy de Pablo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es que muchos dicen, no, si no predica el pastor y si no ora por mí, es que yo quiero que me bautice fulano. Por eso dice Pablo, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ay, no, que me bautice el pastor. Para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre, pues también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, escuchen, sino a predicar el evangelio. No dice que no debemos bautizar, pero debemos predicar el evangelio. No importa quién te bautice, no importa, lo importante es que se predique el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo importante? Que se predique el evangelio, la palabra de Dios, que lo que te prediquen, que lo que estás estudiando sea lo que está escrito aquí en la Biblia, que escudriñes, que veas. Y porque, insisto, nuestra carne está tendenciosa a mirar al hombre. Me tocaba cuando éramos muchos más, que de pronto se acercaban, hermano, ore por mí. Sí, mi hermano, por supuesto. Y hermano, ore. Y entonces, en alguna ocasión yo estaba ocupado y le dije a unos hermanos, me dice una hermana, hermano, tengo un problema de salud, y yo estaba atendiendo un problema delicado en la iglesia. Le digo, mi hermana, van a orar por usted, mis hermanos. A ver, fulanos, ustedes pueden orar.
Está bien, hermano. Y yo me tardé, yo creo que hora y media atendiendo el asunto, y salí y ahí estaba la hermana. Le digo, ¿qué pasó, mi hermana? Quiero que ore por usted. Por mí, digo. Le digo, ¿qué no oraron por usted? Sí, pero óreme usted. Es que yo quiero que usted me ore. Le digo, hermana, o sea, claro que oro. Dice Santiago 5:14, que si alguno está enfermo, ¿qué dice ahí? Llame a los, bueno, dice, si alguno está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores. Claro, por supuesto, y uno debe de ir. Oigan, pero por cierto, sí llamen, ¿no? O sea, si alguien está enfermo. Un día me encontré un hermano, pues tenía yo como 2, 3 meses que no lo veía. Alguna vez nos contactamos, un mensajito, y lo veo y me dice, no, pastor, usted es un mal pastor. Le digo, ¿yo por qué? No supo que estaba enfermo. No, pero ¿por qué no me llamaste? O sea, soy pastor, no adivino, ¿no? O sea, sí. Digo, de pronto somos humanos, tenemos la familia. Le digo, pero si tú me hubieras llamado, pues yo voy. O hacemos un Zoom, ahora, ¿no? Una unción vía Zoom. Pero llame, ¿no? Pero eso no quita que todos cristianos podemos orar unos por otros, ¿no? Digo, el pastor no debe de negarse, el pastor debe orar, por supuesto, pero todos podemos orar unos por otros. Dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán solamente a los pastores. ¿Así dice? No, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pastores, que hay demonios en mi casa. Toma autoridad en el nombre. Y sí, puedo ir, pero en el nombre de Jesús. Tengo un vecino que hace brujería. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, podemos orar unos por otros. La gracia de Dios opera en cualquiera de nosotros. Si el pastor tiene una responsabilidad, si el pastor tiene una función, es un servidor de Dios en la iglesia. Pero regresando al punto, pues, Hebreos 12:2, pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Tengamos mucho cuidado, de verdad, porque sí, a veces tenemos esa tendencia. La carne es idólatra, y si no la sometemos, al rato terminamos en lo mismo. Entonces, regreso a la idea principal, Mateo 28:20. ¿Cuál es el mandato primordial al cristiano que dejó Cristo antes de irse? Enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Todas las cosas. Ese es el propósito principal. El propósito principal no es invitar gente a la iglesia. Y no estoy diciendo que no los inviten. Pero en realidad dice Hechos 2:47 que es el Señor el que añade a la iglesia, ¿a quiénes? A los que han de ser salvos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos el evangelio, enseñamos todas las cosas que Él ha mandado. ¿Cómo titulan las Biblias a ese pasaje de Mateo 18-20? ¿Cómo le llaman las Biblias? La Gran Comisión. En algunas iglesias entendieron que es la Gran Comisión. No, entre más traes, no, te llevas la Gran Comisión. Pero en otras es la Gran Omisión. Porque no se enseña, no se predica, no estamos enseñando lo que Cristo dice. Y es algo bien triste, mis hermanos, que no se esté enseñando en las iglesias lo que Cristo nos ha mandado, que no estemos enseñando como cristianos a otros lo que Cristo ha mandado. A mí me da gusto cuando conozco gente cristiana de otro lugar y platicas y dices, le están enseñando bien. Hasta le digo, oye, pásame unas notas de tu pastor. Sirve que está bien, pero la gran mayoría. Una vez me encontré una persona y me dice, le digo, oye, ¿y qué tal en tu iglesia? ¿Qué están aprendiendo? No, dice, ahorita estamos viendo el libro del apóstol Tribilín.
Y ya después dicen que nos van a dar completito el libro del campeón. Oye, ¿no estudian la Biblia? Sí, no, pero es que no sabes, ese libro del apóstol Tribilín, te lo recomiendo. Para no hacer publicidad, pues, ¿no? O sea, sí hay libros que podemos leer, hay libros, hay buenos comentarios bíblicos, hay pastores que han escrito libros buenos, pero el libro fundamental es la palabra de Dios. Cuando Cristo está orando por sus apóstoles, y que por cierto también ora por nosotros, porque en esa oración ora por los que habían de creer por la palabra de ellos, Cristo dice en Juan 17:14, dice, yo les he dado ¿qué? Tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Meditemos en esto. Un día va a venir Jesucristo y en una iglesia primero al pastor, a ver, ¿qué les diste? No, pues les contaba yo unos chistes buenísimos, ¿no? No, yo les traje al cuentachistes argentino. El otro día me contaban en una iglesia, de una iglesia que ya el pastor no predica. ¿Saben qué hace? Cada domingo les pone videos de un predicador de no sé dónde. Y el pastor ya, hermanos, y ya cantan todo, vamos a la predicación, pum, le ponen play. Y puros videos bien entretenidos, de esos que jalan gente, de un cuentachistes de Argentina. Pero eso se nos mandó. O sea, el Señor nos va a pedir cuenta, ¿qué les diste? ¿Y cuántos podemos decir, les di tu palabra? Si tú estás discipulando a alguien, ¿qué le estás dando? ¿Le estás dando su palabra? Yo les he dado tu palabra. Eso es lo que te debemos enseñar. Por eso Pablo, fíjense, regreso a 1 Corintios 2:1, a este asunto. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui con sabiduría humana, no fui a echarles un rollo que aprendí en la metafísica. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escuchen lo que dice el 3, porque eso debemos sentir cada vez que tenemos la responsabilidad de compartirle a alguien la palabra. No solamente yo como pastor aquí en la iglesia. Tú cuando le compartes al vecino, cuando estás discipulando a alguien, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debemos de temer a Dios. ¿Qué le voy a decir de tu palabra? ¿Esto que estoy diciendo es realmente tu palabra o son ideas mías, opiniones mías? Por eso dice el versículo 4, fíjense, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no me sentí el inteligente de que les eché un buen rollo, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y acuérdense que la palabra es la espada del Espíritu y es poderosa. Amén. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, esa es la importancia, no darles un rollo o a ver qué les cuento o este video, démosle la palabra. Hay pastores que dicen, es que, me acuerdo estábamos en una reunión de pastores, decía, a ver quién nos da un consejo, dice, porque en mi iglesia se duermen varios. Y ahí empezaba uno, no, pues invita a tal predicador, ese te los despierta, te los trae risa y risa. Pero tenemos que contar, predicar la palabra de Dios, y si uno se duerme, pues allá ellos. De los que están en Facebook Live, pues no los ve uno, a lo mejor están en camita. No sé, ¿cómo le hacían ustedes, la verdad? A ver. Estaban en, ¿cómo se congregaban virtualmente? Pero de verdad tenemos que cuidar que lo que se predique la palabra. Y a veces los pastores, para que la gente no se vaya, para que no se duerma, yo he visto videos hasta que han metido un circo a la iglesia, literalmente un circo. Y meten payasos
No solo el pastor, payasos de los otros, animales, de esas que se cuelgan, ¿cómo se llaman? Malabaristas, y todo para entretener a la gente. Hay uno allá, fíjense, creo que Disneylandia se anda quejando, porque muy cerca de Disneylandia hay es un cuate que cuenta chistes, hace monólogos, cómico, mágico, musical, y también de cuando en cuando dice que es pastor. Y se llena, está en Anaheim, California, a un costado de Disneylandia, se andan peleando la clientela. ¿Dónde se entretienen más? Yo he visto, de ahí me han mandado videos, insisto, ahí metieron un circo dentro del evento que hicieron, un circo, no estoy diciendo que hacen un circo, literalmente un circo, lo que hacen para entretener a la gente. Pero no, nosotros, Mateo 28:20, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar la palabra, que guarden todas las cosas que Él ha mandado. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos haciendo? Por eso insisto en la importancia de congregarse los martes virtualmente. Hoy lo estamos haciendo virtualmente. Los martes por la situación, los domingos venir, prepararse. Ya repito, el Señor, Hechos 2:47, añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero nosotros debemos hacer lo que dice Mateo 28:20. Enseñar que guarden ¿qué? Todas las cosas que Él ha mandado. Y el pastor debe prepararse. A ver, hoy les voy a dar este tema, terminando este tema, otro tema diferente, otro tema, para que conozcan de todo lo que Dios le haya dado a entender de la palabra al pastor, todo. Un día me llegó un hermano y me dijo, ¿sabe qué? En mi iglesia ya entendimos que lo más importante, ¿sabe qué es, pastor? Dice, le digo, pues evangelizar, no, adorar a Dios, no, la guerra espiritual. Y en mi iglesia somos guerreros. Y estamos haciendo guerra hasta por tu iglesia. Y estamos haciendo guerra contra el coronavirus. No, ya me los imagino peleándose con el coronavirus. Pero de pronto platicando con él, veo que ya en todo ven demonio. La vacuna es un demonio, que te lo meten con aguja. No, ya te vacunaron, te metieron no sabes cuántos demonios. El otro día me dijo una persona que hay gente de aquí de la iglesia llamándole, hermanos, no se vacunen porque es un demonio. Y en todo ven demonios. Hermano, ¿qué cree? Llegué tarde porque el demonio se me atravesó. Hasta de eso le echan la culpa. No, pues te hubieras dormido temprano. Alguien se cae, el demonio le puso el pie. ¿El demonio? Les digo que una vez en una iglesia de esas guerreras, de esas de guerra espiritual, invitan a un predicador. El predicador está hablando, predicando, y un niño corre y sin querer jala el cable y se va el sonido, se va la luz. Pero ¿saben qué empezó a hacer la iglesia? El diablo quiere interrumpir la predicación y comenzaron en el nombre de Jesús, espíritu de quitaluz, que se vaya de aquí. Y el niño les decía, yo aquí, y en el nombre, y el niño sobre el niño ya lo querían exorcizar. Y ya por fin alguien lo conectó. Ay, Señor, ganamos la guerra, ¿no? De ese tipo de cosas pasa por centrarse en un tema, que quieren abarcar solo un tema. Yo les dije el otro día, ¿cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Cuándo viene? Pronto, pero ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? Ni el día ni la hora, pero hay iglesias que su tema central único es Cristo viene, pero tenemos que alimentar a la iglesia. El Señor nos quiere encontrar trabajando, enseñando todas las cosas que Cristo ha mandado, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, enseñando todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para ser discípulos de Cristo. A ver qué pasa si un día en esta iglesia, imagínense que yo de repente me voy con la del coro. Bueno, ya me fui con la del coro. Sí, pues sí, la verdad. Pero es mi esposa. No, pero se va el pastor. Me engañan y me voy a Pare de Sufrir. Y allá ando bien
con los brasileños y todo, ¿no? ¿Qué debe pasar aquí en la iglesia? Nada, el Señor ya tiene aquí hermanos preparados. El pastor con su, no, pues ya se fue a París, ya lo perdimos. O me muero, pues ya les ganaré a estar con el Señor. Pero, ¿qué debe pasar en la iglesia? O sea, una lagrimita, si me muero, sí, échense una lagrimita. Pero de ahí para allá, la obra sigue. La obra debe de seguir, porque, a ver, murió Pablo, murió Pedro, murió Juan, murió Santiago, murió Mateo, murieron todos, y la obra paró. ¿Saben por qué? Porque hicieron discípulos de Cristo, porque enseñaron todo lo que Cristo ha mandado, y cuando ellos murieron, los que quedaron siguieron haciendo discípulos de Cristo, y esos que murieron dejaron a estos que siguieron haciendo discípulos de Cristo, y así hasta que te compartieron a ti. Y ahora tú y yo debemos estar haciendo discípulos de Cristo. Una hermana tenía un esposo pastor, y a los 40 años, muy joven, murió de un accidente. Y fue con pastores que conocía y oraron, hermana, triste por la pérdida del esposo. Y dicen, mire, hermanos, la verdad es que yo vengo porque oré y Dios puso esto en mi corazón. Decírselos a ustedes, se los digo con mucho respeto, pastores. Hagan discípulos. Mi esposo murió y la iglesia desapareció en un mes. No había quién, no había nadie preparado, discipulado para tomar la batuta. O sea, se murió el pastor y se acabó la iglesia. Entonces esa iglesia pues eran discípulos del pastor porque se murió. Entonces, por eso debemos seguir el mandato, enseñar que guarden todas las cosas que ha mandado, hacer discípulos de Cristo. Porque los pastores somos, dice, fíjense cómo dice 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice ahí? Servidores. ¿Qué es un servidor? ¿Se acuerdan la palabra griega diáconos? Significa el que hace los mandados. Voy al súper y ahí me encargan, ¿qué le traigo? O sea, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según a cada uno le concedió el Señor. Y Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero escuchen, el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. ¿Y qué usamos para que haya crecimiento? La predicación de la palabra. Por eso dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, que ningún pastor se crea la última Coca-Cola del desierto. Porque a veces, no, y si yo falto en la obra, el Señor nos recuerda, pues no es tu obra, tú eres un colaborador. Bueno, hoy se sienten tan importantes que la gente ahora quiere sus selfies con el famoso, ¿no? Antes eran autógrafos, ahora son una selfie. Por eso dice 1 Corintios 3:8, el siguiente versículo. Y el que planta y el que riega, ¿qué dice? Son una misma cosa. No hay que el superapóstol o sea, somos una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero fíjense lo que dice el 9. Porque nosotros, o sea, los pastores, somos colaboradores de Dios, nada más. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios. El que hace la obra en ustedes es Dios. El pastor lo único que debe hacer es predicar lo que Cristo ha mandado. El resto es una obra divina. Y dice Pablo, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, Pablo reconoce, lo que yo he podido hacer es pura gracia. Y dice, yo como perito arquitecto, miren, era como Jesús García aquí, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Es decir, Pablo iba, predicaba el evangelio, se levantaba una iglesia, pero ya se quedaba otro ahí de pastor y él se iba a seguir poniendo el fundamento. O sea, pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero escuchen el 11,
lo que sí no puede cambiar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Podemos cambiar los pastores, podemos cambiar de lugar de reunión, lo que nunca debe cambiar es el fundamento. El fundamento es Jesucristo y su palabra. Amén. No puede cambiar el mandato, Mateo 28:20. Tenemos que enseñar todo lo que Él ha mandado. Ahora, lo más importante, bueno, ahorita lo vemos, antes de ver eso, dice Mateo 7:24, fíjense, el fundamento que va a sostener nuestra vida no es solo que se nos predique, sino escuchen, cualquiera pues que me oye estas palabras, te están enseñando lo que Cristo ha mandado y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si hoy te están predicando la palabra de Dios, lo que Cristo ha mandado, ¿qué te toca? Obedecerlo. Para que tu vida esté edificada sobre la roca y ya te tocará a ti compartirle a otro, porque esa es nuestra responsabilidad, multiplicarnos en otros. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice ahí? Esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad significa una persona confiable, porque es fiel a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? ¿Cómo ser un campeón? ¿Cómo ser un empresario exitoso según los principios bíblicos? No, Pablo había oído el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje central y tenemos que encargárselo a otros. Hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Dios tiene en este lugar ya hombres preparados para tomar el relevo el día que Dios quiera. Créanlo, el Señor ya lo ha hecho. Pero cada uno de nosotros debemos estar compartiendo el evangelio para que haya otros que enseñen a otros en sus casas, en sus lugares de trabajo. Tenemos que seguir cumpliendo Mateo 28:18 en adelante, el mandato. Yo quiero que me pongas, hay un versículo que tiene subrayado el final más adelante, porque lo más importante sucede al final, cuando dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí viene lo más importante. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo más maravilloso. En esta tarea que nos encomendó, no estamos solos. No dijo Cristo, ahí se ven, a ver cómo le hacen. Yo estoy con ustedes. ¿Qué más necesitamos saber? Él está con nosotros, hermano, pero viene bien dura la persecución. Yo estoy con ustedes. Y sí viene bien dura, de verdad. Van a empezar a bloquear canales de internet, van a empezar, ya lo empezaron a hacer localmente, ya empiezan, y en Latinoamérica ya conozco varios testimonios de pastores que dijeron, bueno, ya no vamos a transmitir, pues ya seguiremos a la antigüita, y pues la gracia de Dios es poderosa. Pablo no tenía internet, no transmitían online, pero eso es lo más maravilloso. Tenemos, mis hermanos, a Cristo con nosotros todos los días. Eso es lo más importante que tenemos que saber para poder cumplir la tarea de ir y hacer discípulos, de enseñar todas las cosas que Él ha mandado. No hay pretexto para no cumplirlo. Termino con una historia que alguna vez les conté, pero la voy a resumir. Lo que está pasando en China, porque de verdad estamos, por decirlo de alguna manera, en la gloria comparado con China. ¿Cuándo empezó lo que está pasando en China de la persecución al cristianismo? Empezó por allá así duro y recio contra el cristianismo, más o menos en 1949.
cuando entró al poder Mao Zedong. ¿Han oído, no? Yo me acuerdo que lo estudié en la primaria, a Mao Zedong. Antes de eso, había miles, literalmente, hermanos, miles de misioneros, principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos en China. Y en pocos meses, en esos años, se alcanzó, por las cifras que se conocían, a 4 millones de personas. Cuando llega Mao Zedong, empezó la persecución, corrieron a todos los misioneros. Los misioneros tuvieron que refugiarse en una isla en Taiwán y estaban esperando a ver cuándo se abría otra vez China. Han pasado 70 años y no se ha abierto. Pero lo más increíble, mis hermanos, no es que no se abrió, es que empezaban a recibir noticias que el cristianismo seguía avanzando. Y ellos querían entrar otra vez, ya Dios no se lo permitió, pero algo hicieron bien. ¿Saben qué hicieron estos misioneros? Hicieron discípulos. Y los discípulos, en medio de la persecución arreciada, se encargaron de hacer otros discípulos. 20 años después había 30 millones de cristianos, de lo que se conocían datos, en China. Hoy se sabe que a pesar de que la persecución ha arreciado, cristianos en la cárcel, pastores asesinados, se están destruyendo literalmente iglesias, llegan y la tumban. Hay más de 100 millones de cristianos en China, el 10% de la población casi. ¿Por qué está pasando eso en China? Porque estos misioneros cumplieron el mandato. El tiempo que Dios les permitió, hicieron discípulos. Tuvieron que salir porque los sacó el gobierno comunista chino y la obra siguió. Estando nosotros en mejores condiciones de persecución, no podemos ir y hacer discípulos. La única gran ventaja que creo que tienen en China, ¿saben cuál es? Que tienen bloqueado el internet y no les llega ni enlace ni los falsos predicados. No, esa es la gran ventaja, ¿eh? No están contaminados con estos videos. Pero ¿saben qué? Que a veces se reúnen en un lugar como este, escondidos. Bueno, no como este, escondidos. No hay música. Alaban a Dios en silencio para no ser descubiertos. Se pasan hojas con los cantos y les dice el pastor, vamos a cantar, y así en silencio, porque no pueden hacerlo para no ser descubiertos. Se pelean porciones de la Biblia, no tienen acceso a internet, bloquean. ¿Ya vieron lo que pasó en Cuba? Bloquean el internet en segundos, no tienen acceso. Hoy tenemos la comodidad, mis hermanos, tenemos todo para ir y hacer discípulos, para ir y enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado. Es un mandato para todo cristiano de verdad. Por eso dejé este mensaje para el final, porque si amamos a Jesucristo debemos estar haciéndolo. No pongamos como pretexto la pandemia, no pongamos como pretexto, nada de eso debe detener el evangelio. Cuidémonos, hermanos, el lunes empezamos semáforo amarillo. Sigamos cuidándonos, cubrebocas, sana distancia. Ahorita les doy el dato, según el nuevo semáforo, solo podemos estar aquí entre 40 y 50, no hemos llegado y vamos a ampliar hacia acá. El señor que nos renta, ahorita nos puso, pero ya nos dio permiso de poner lonas para, si es necesario, ampliar unas sillas allá afuera. No vamos a dejar de seguir predicando, pero personalmente tenemos que hacerlo cada día con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la reflexión, con eso termino. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos yendo y haciendo discípulos? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste a una persona y le enseñaste metódicamente la palabra de Dios? Vamos a despedirnos en oración. Meditemos, mis hermanos, meditemos. Hemos cumplido el mandato del Señor. Nos ha ganado la desidia, los pretextos. La pandemia quizás fue el pretexto idóneo para muchos. No hay pretextos, mis hermanos. Si en China, bajo un gobierno comunista, ateo, totalmente antidios, el evangelio ha crecido
en nuestros días y los están matando. Su preocupación en este tiempo es ver cómo pueden seguir predicando a pesar de arriesgar la vida. Llegar a una reunión como hoy sin arriesgar la vida es prácticamente imposible. Mis hermanos, demos gracias a Dios el tiempo que todavía vivimos de libertad, de facilidad, de poder hablar con libertad del Evangelio, de traer una Biblia física o en el teléfono y hablar y poder tener un discipulado a distancia a través de la tecnología, de los medios de internet. Pero cumplamos el mandato, mis hermanos. El que ama a Cristo cumple sus mandamientos. Pónganse de pie y oremos juntos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos un mandato, un privilegio, una responsabilidad. Ir y hacer discípulos. Enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado. Pero tenemos una bendición grandísima. Tú, Jesucristo, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Sin ti no podríamos. Es tu obra, tú la ganaste en la cruz del Calvario. El mérito es tuyo, tú nos das fortaleza, nos has dejado tu palabra, nos has dado tu palabra. Que no falte en nosotros la firme voluntad de obedecerte, Padre. Gracias te damos en esta mañana, porque alguien hizo de nosotros un discípulo y ahora nos toca ir y hacer discípulos a todas las personas de cualquier raza, condición social o económica. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.